Amados hermanos, vamos a abrir todas nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Así todos de pie para honrar la palabra del Señor, niños, jóvenes, adultos, todos los que tienen la capacidad, la facultad de parte de nuestro buen Dios de ponerse de pie, les invito, por reverencia y respeto a nuestro buen Dios, ponernos de pie en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendita es la palabra de Jehová. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor, con esta humilde súplica, una súplica doble, un ruego doble, como cada domingo, y es que concedas a este tu pueblo un corazón noble y un oído dispuesto a recibir, Señor, tu palabra, que ella como espada de doble filo pueda penetrar hasta partir el alma y el espíritu, y discernir entre los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, con la luz de tu bendita palabra al ser expuesta, y que no solamente podamos tener provecho de la exposición de tu santa palabra, sino que en primer lugar tu nombre sea exaltado, glorificado por medio de la predicación de tu palabra. Señor, tu palabra dice que la exposición de ella alumbra y que trae entendimiento, imparte entendimiento a quienes son simples. Todavía hay simpleza en nuestras vidas, Señor, y nosotros deseamos que por la exposición de tu palabra tú impartas luz a nuestras vidas. Así que te rogamos tener un corazón atento, una mente deseosa de entender, de comprender, que nuestros afectos quieran, Señor, agradarte, que ardan nuestros afectos en nuestro corazón de deseo por ti, como aquellos discípulos camino a Emaús cuando nuestro Señor Jesucristo se les apareció resucitado, que sus corazones ardían cuando les era explicada la palabra tuya. Así queremos que nuestros corazones ardan. Y en segundo lugar, Señor, te rogamos por mi propia persona, de carne y hueso como mis hermanos, falible como mis hermanos. Te rogamos, Señor, que pueda ser yo un vial, un canal, Señor, para la exposición de tu palabra de una manera que sea digna, que sea fiel, que sea celosamente fiel, Dios mío, a lo que dice tu palabra, que no altere el sentido de tus palabras, sino que me apegue a ese sentido que tu Espíritu Santo inspiró a los santos escritores, a fin de que tu palabra sea expuesta de manera competente. Te ruego, Señor, que me des la agilidad, la capacidad, Señor, que debe tener un cirujano veterano en su trabajo, esa precisión, Señor, dámela por favor para exponer de manera precisa, de manera concreta. Dame también la sencillez y al mismo tiempo la profundidad necesaria, Señor, para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro y que tu iglesia pueda recibir el provecho de una predicación que pueda exaltar tu nombre y edificar las almas de los santos. Señor, que ningún alma se vaya hoy de aquí, Señor, sin recibir palabra de ti. Háblanos a través de la exposición de tu palabra, conforta nuestros corazones, Señor. Examínanos, Dios mío, y ayúdanos a ver el camino en el que andan nuestros pies. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas, amado Padre Celestial. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos hecho una pausa en la serie pactual, la serie sobre la teología pactual reformada, con el fin de dar una enseñanza breve pero necesaria, atendiendo a situaciones particulares de nuestra iglesia local, de las necesidades espirituales de nuestra iglesia local. Y es la razón por la cual el Espíritu de Dios nos ha guiado a tomar el texto que hoy hemos leído para entonces su exposición.
Entonces, si la bondad de Dios nos permite, retomaremos la serie sobre la teología pactual reformada el próximo domingo, si así el Señor, por supuesto, nos permite, aunque el próximo domingo creo que es primer domingo del mes, ¿correcto? Entonces tendríamos culto unido. No, sería el próximo domingo arriba que retomaríamos la serie. Bien, a manera de introducción a este mensaje, y dado que no voy a especificar los detalles de nuestra congregación, porque este mensaje sale, por supuesto, a otras localidades también vía otros medios, pero nuestra iglesia comprende bien, seguramente lo hará en el transcurso de la predicación, las razones por las cuales este mensaje es predicado. Pero a manera de introducción, antes de la exposición del texto, permítame brevemente introducir este sermón con algunas notas estadísticas de algunas investigaciones que he realizado. Según un estudio realizado por Lifeway Research, en los Estados Unidos al menos, el 31% de los participantes de esta encuesta dicen que oran varias veces al día. 31%, no 100%. Eso es gente cristiana que está llenando esta encuesta. Solo el 31% dice que ora varias veces al día. El 17% lo hace una vez al día. Una notoria diferencia, por supuesto. El mismo porcentaje, el 17%, pero de otro lado, admite no orar nunca. Un 25% aseveró que todas sus oraciones son contestadas. Solo un 25% de los que dicen orar. Ya sabemos que eso es mucho menos que el 100%, ¿correcto? Porque si solo, por ejemplo, un 31% está orando varias veces al día, por ejemplo, un 25% de los que dicen orar, dicen que sus oraciones fueron contestadas. Así que no es el 25 del 100%, es el 25 del 31%. Es muy, muy poco. La mayoría, un 37%, cree que algunas veces obtiene alguna respuesta de parte de Dios. Estamos hablando de los que oran, obviamente, ¿no? De los que han dicho que oran. Así que sigue siendo una fracción muy poco del 100%. Y solo un 3% de los que oran piensan que sus oraciones nunca han sido contestadas. Existen cristianos que piensan que las oraciones nunca les fueron contestadas. Pero hoy vamos a ver varias cosas con respecto a estos asuntos. Pero antes, algunas notas deben ser consideradas con respecto a estos porcentajes que yo he colocado en este momento. Primero, permítame dar 3 notas de consideración en ello. Primero, quienes han sido consultados profesan fe cristiana. Debería esperarse, por supuesto, que no un 31%, no un 17%, sino un 100% dijera, oramos a Dios, porque somos cristianos, porque es un mandamiento, porque es una necesidad, porque mi alma gime estar en comunión con Dios, etc. Hay suficientes razones en la Escritura para orar. Pero los que han sido consultados, que profesan fe cristiana, pues representan un número bastante bajo en oración. Segundo, hay un grandísimo declive en la práctica de la oración. Usted puede darse cuenta por este porcentaje. Cualquiera pudiera decir, bueno, eso representa solamente a los encuestados y los encuestados de Estados Unidos. Y tiene razón. Tiene razón en decir que eso es así. Pero cualquier liderazgo comprometido con su congregación en examinar las vidas de oración y los medios de gracia y santificación o la práctica de los diversos medios de gracia y santificación que tienen los fieles de una congregación, podemos, eso incluye el consistorio de la congregación, dar fe que el porcentaje de aquellos que practican los medios de gracia y santificación y en particular la oración, sea personalmente, como familia o en la congregación, son muy pocos. Que el porcentaje es muy poco. Entonces es cierto que hay un gran declive en la práctica de la oración en general. Tercero, hay una notable disparidad entre los que recibieron respuestas a su oración, los que recibieron solo algunas respuestas y los que dicen que nunca han recibido ninguna respuesta de parte de Dios. Hay una disparidad enorme. Y por supuesto eso, con respecto al 100%, también es una disparidad enorme. Esta es una situación que uno pudiera bien decir de manera expresiva, increíble. De no creerse.
Digamos que recordando que la palabra de Dios se habla de una manera tan clara sobre la oración, es de hecho inverosímil que tengamos las estadísticas que se presentan generalmente relativas a este tema en medio de aquellos que se supone la oración es su vida. Ahora, tomando en cuenta que el pecado es el principal factor por el que una persona que profesa fe se enfría en cuanto a la oración, puede también añadirse a ello que muchos de los que dejan de orar suelen tomar como excusa que sus oraciones no están siendo contestadas, o que solo algunas veces tienen alguna respuesta, o que si alguna respuesta reciben, puede ser que generalmente no es la respuesta que están esperando. De alguna manera ellos están diciendo que les desanima en la oración no tener una respuesta. Aunque entiendo que la paciencia juega un papel clave cuando pedimos algo a Dios en oración y que debemos aprender a ser pacientes cuando oramos, hay otros asuntos iguales de importantes que influyen mucho directamente en la efectividad de la oración de un cristiano. Y de hecho, podría decirse que son precondiciones para que nuestro esperar no sea en vano. Porque sí, a pesar de que, hablando de manera porcentual, son muy pocos los que oran, puede ser que esos creyentes estén orando por algo y finalmente terminen frustrados en vez de agradecidos, al no recibir aquello por lo que oran. Y la sensación que queda en ellos, en su alma, es que Dios ha cerrado los cielos y los ha colocado como bronce bruñido, porque sus oraciones no son contestadas o simplemente no eran lo que ellos esperaban. Aunque este tema, por supuesto, es mucho más amplio de lo que puedo tocar hoy, espero en el Señor que esta exposición pueda ayudarnos al menos a entender centralmente una cosa. Nuestro Dios nos oye. Y esto debe motivarnos a dos cosas: a orar más y mejor, como individuos, como familia, como iglesia. Ahora sí, permítame entrar a desarrollar los textos que tenemos el día de hoy. El primer texto, en el versículo 14, las Escrituras nos dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este va a ser mi primer punto. Y en este primer punto tengo 3 anotaciones. Puede llamarlos subpuntos, anotaciones, como mejor le acople. 1.1. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Permítame primero hacer un hincapié en esta aparentemente muy bien sabida afirmación. Digo aparentemente porque se supone esto es algo que el cristiano debe saber. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. El apóstol Juan, cuando habla acerca de estas cosas, al hablar acerca de confianza, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Y va luego a describir cuál es esa confianza. Pero quiero detenerme primero en un punto para describir algo elemental de esta confianza. Y que siendo expuesta de manera bíblica, podría ayudar a que nuestros fríos corazones, o que nuestros corazones cuando sienten el frío de abandonar los medios de gracia y santificación por nuestro pecado, pudiera esto entonces calentar nuestros afectos y recordarnos por qué es maravillosa la oración para el cristiano. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Comencemos por decir esto, hermanos queridos: el cristiano es la única persona en el mundo que tiene acceso a la presencia de un Dios 3 veces santo e irreversiblemente justo. El cristiano es el único que tiene esta facultad, esta permisión de parte de Dios. Ninguno en el mundo, fuera de la fe cristiana, de una fe genuina y verdadera, puede entrar a la presencia de Dios. Usted puede hallar a personas impías en el mundo diciendo: oh, tal cosa, Dios, y esto y lo otro. Hay gente impía que incluso recetan oraciones. Ahí están muchos de los romanistas que son meros impíos y rezan a su Dios.
Obviamente no es el Dios de la Escritura, ¿no? Es el Dios del magistrado papal, pero no el de la Escritura. El punto de esto es que hay gente que siempre eleva oración a cualquier Dios. Pero delante de la presencia del Dios verdadero, solamente tienen entrada aquellos que son cristianos genuinos y verdaderos. Así que lo primero a considerar en este punto es que el creyente tiene un acercamiento particular y especial con Dios. Y por ende puede entrar confiadamente a la presencia del Señor. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 12, dice de esta manera: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de Cristo y del Padre. Tenemos acceso al Padre por medio de la fe en Cristo. ¿Qué nos concede la fe cristiana? Libre acceso con confianza a la presencia de Dios Padre. El cristiano goza de este acercamiento confiado. El impío no lo tiene. Él puede decir, oh Dios, y su oración puede ir dedicada a cualquier otra cosa. Porque los cielos realmente están cerrados para el impío. Su oración no es escuchada porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cualquier cosa que el impío pudiera ofrecer es abominación al Señor, dicen las Escrituras. Pero el creyente tiene libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en el unigénito de Dios, en Jesús, el Cristo. Ahora es tan importante, hermanos, que tomemos consideración de este primer punto, de que podemos acercarnos a Dios confiadamente. El medio más usual para acercarnos a la presencia de Dios, hermanos, es la oración. La oración es esa puerta que se abre para que nosotros podamos entrar a la presencia de nuestro Dios. Y si esto es una especial concesión de nuestro Dios para su pueblo, si es un regalo especial de Dios para su pueblo y nadie más lo tiene, hermanos, entonces es cierto que si no tuviésemos esto, la miseria sería grande. Considere eso, que usted no pudiera entrar a la presencia de Dios para volcar todas sus cargas en aquel que es todopoderoso. Imagine la miseria de la vida. ¿Qué nos distinguiría del impío? Juan Calvino, en un pensamiento al respecto, dice: sin duda, si nos alejaran del acceso a Dios, nada podría hacernos más miserables. Cuando Cristo hace reconciliación entre Dios y el hombre, ha dado un puente que unifica a Dios con su pueblo, que los une, los ha reunido y les ha dado entonces el derecho y el permiso para que puedan entrar a la presencia de Dios. Nadie puede fuera de Cristo acercarse a la presencia de Dios. Pero hermano, oye, tú tienes ese permiso. Cuán miserables serían nuestras vidas si teniendo un acceso libre y confiado por medio de la fe en Cristo al Dios y Padre nuestro, nosotros no lo tuviésemos, no lo usásemos. Otros pasajes hablan acerca de esto también, aunque no pretendo ser exhaustivo en este punto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos habla que precisamente tener ese acceso confiado delante del Señor nos da la oportunidad de alcanzar la gracia que nos ayuda de manera oportuna. El texto de hecho dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro, dice la Reina Valera. Considere eso, hermano. Hay del porcentaje de personas que estábamos describiendo. Hay un montón de personas que sencillamente no están teniendo acceso a la presencia del Señor. Y luego tienen un montón de situaciones en las que ellos dicen no haber tenido una respuesta, no haber hallado gracia de parte de Dios, pero su súplica nunca fue escuchada en la presencia de Dios. Ellos no entraron confiadamente a buscar la gracia para el oportuno socorro.
pero se dieron cuenta cuando no recibieron la gracia para el oportuno socorro. No se dieron cuenta que no usaron el medio para encontrar la gracia para el oportuno socorro. Nuevamente en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, y él sigue hablando, lo que está diciendo es que nosotros tenemos ahora la confianza para entrar. Hermano, usted sabe que esta expresión, lugar santísimo, hace referencia a una sola cosa. En el contexto del libro de Hebreos, por supuesto, hace alusión a la mismísima presencia de Dios. Pero la nomenclatura de estas palabras y el uso habitual que tenía en las escrituras veterotestamentarias acerca del lugar santísimo, esa expresión hacía cuenta de un lugar en donde solamente entraba el sumo sacerdote. El resto del pueblo no entraba. El resto de los sacerdotes no entraban. Solo el sumo sacerdote, y no entraba sin sangre, debía entrar con la sangre para ofrecerla, derramarla sobre el propiciatorio para cubrir la vara de Aarón, las tablas de la ley, la porción del maná, etcétera, que estaban dentro del arca del pacto. Una sola vez al año y no sin sangre entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y este texto nos dice, hermanos, tenemos la confianza para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Ojo a esto, hermano. No el lugar santísimo que era una sombra de lo que había de venir. No en aquella arca del pacto frente a los querubines que eran una figura de lo que había de venir, aunque la presencia del Señor, por supuesto, descendía realmente allí. Pero el autor de los Hebreos está diciendo en este aspecto que tenemos la entrada al verdadero tabernáculo de Dios, a la entrada del lugar santísimo de la presencia misma de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y tenemos estadísticas de cristianos que no oran. Es una total y rotunda contradicción, pero es una miserable contradicción, una muy tristísima contradicción. Porque si realmente esto es cierto, y la escritura no puede ser quebrantada, la escritura no miente porque es inspirada por Dios, si esto realmente es cierto, qué miserable es la condición de aquellos que teniendo la facultad, el permiso, el regalo de Dios de entrar a la mismísima presencia del Señor, para que haya gracia y misericordia para el oportuno socorro, no lo hagan. Pero hay gente así. Con todo y ello, también hay personas que hacen uso de ese pasadizo a la presencia del Señor, de esa vía, de ese nuevo camino y vivo por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al que entramos a la presencia del Señor. En segundo lugar, en este primer punto, hemos dicho que en primer lugar podemos acercarnos a Dios confiadamente. El creyente debe recordar esto. Tenemos la confianza de acercarnos a la presencia del Dios Todopoderoso, que ha jurado amarnos y tener cuidado de nosotros. Tenemos esa confianza por medio de la sangre en Cristo. En segundo lugar, nos acercamos con confianza, por supuesto. Pero todavía tenemos personas que dicen, yo he orado y orado y orado y no he recibido respuesta. Y otros dicen, yo he orado y orado y orado y algunas respuestas solamente he recibido. Y otros dicen, he orado y orado y orado y la respuesta que me dieron no era exactamente la que yo esperaba. Así que me desanima tener que orar y no recibir lo que estoy esperando. Pues el segundo punto es pidiendo conforme a su voluntad. Y aunque usted no lo ve aquí, su voluntad está escrito con S mayúscula. Porque estoy hablando no de la voluntad de usted, sino de la voluntad de Dios. Y esto es un punto sumamente importante. El texto dice que la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Debemos entender, amados hermanos, que nuestra oración no es un encargo de obligatoriedad para Dios, diciendo, mande Señor mi amo criatura.
Pida por su boca que lo que usted diga yo lo voy a hacer. No importa que vaya contra mi ley, mi naturaleza, mis normas y todo lo que yo he hecho y dicho. No actúa de esa manera nuestro Dios. Albert Barnes dice, Dios no ha prometido conceder nada que sea contrario a su voluntad. Y no podría ser correcto que lo hiciera. No debemos desear recibir nada que sea contrario a lo que Él juzga mejor. Es increíble cuán rápidamente un cristiano, quizá inundado de sus propios pensamientos, sobrepasado quizá por las circunstancias que enfrenta, sus angustias, sus dolores, sus necesidades, etcétera, coloca entonces su criterio, si no a la par, por encima de Dios, no buscando la voluntad de Dios con respecto a las cosas por las cuales ora, sino buscando que Dios haga la voluntad de Él, del hombre. Pero Dios no ha prometido conceder nada que sea contrario a su voluntad. Así que un factor súper importante con respecto a la oración es que la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, tenemos una ola moderna de personas que pueden pasar tranquilamente 30 minutos orando entre decretos, arrebatos, proclamas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que rara vez, de manera congruente con el resto de la oración, pueden estas personas decir, hágase tu voluntad y no la mía. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, que es Dios en carne, estaba en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, orando, no digo, yo que tengo autoridad como hijo tuyo, decreto que esta copa pasará de mí. Sino que dijo claramente, pasa de mí esta copa, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estamos hablando del Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el Logos encarnado, el Verbo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestras oraciones, si emulan el canal que Dios ha dejado en Cristo delante de nosotros, las pisadas que Él ha dejado para seguir, no puede pretender entonces doblegar la voluntad de Dios a la nuestra. Nuestra voluntad debe doblegarse a la voluntad de Dios. Nuestra oración debe ser para pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es tan importante, hermanos. Pero como creyentes muchas veces tenemos confusión y no sabemos qué pedir. El apóstol Pablo también lo dice, que muchas veces no sabemos cómo pedir y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu en nuestra debilidad? Pues primeramente nos dirige a la verdad de las Escrituras, las mismas que inspiró el Espíritu Santo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Realmente la oración tiene una efectividad grande. Sí, es cierto lo que las Escrituras dicen del poder de la oración. Es cierto cuando la Escritura dice la oración del justo puede mucho. Estas cosas son verdad. Pero no es porque es la oración per se, en sí misma, que tenga entonces el poder de lograr las cosas. Como diciendo, ya que la oración es todopoderosa, lo que sea que yo pida, eso me hará, porque es la oración que yo estoy haciendo. No es la oración en sí misma. Es la oración supeditada a la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces ese Dios Todopoderoso obra las cosas. ¿Cómo podemos pedir de una manera que pueda llegar a ser efectiva? Cristo lo dice, que permanezcan en nosotros las palabras del Señor. Si sucede eso, que permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, entonces, hermano, pida lo que usted quiere y le será hecho. No puede decirse, hermanos, que esta palabra no es cierta,
porque acusaríamos a Cristo de mentiroso. Cristo está diciendo que si la palabra de Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo, todo lo que pidamos será hecho. Y Cristo no miente. Así que tenemos dos extremos en este contexto en la oración. Ahora estamos hablando no de los que no oran, sino de los pocos que oran. Que por un lado algunos oran de alguna manera, no pidiendo conforme a la voluntad de Dios y pretendiendo que la oración, por su propia naturaleza, va a lograr hacer lo que ellos pretenden que la oración haga. Es falso, no sucederá. Y por el otro lado, entonces, están aquellos de entre los pocos que oran que no se atreven a pedir ni siquiera aquello que Dios ha prometido dar. Cuando vemos las palabras de Cristo diciendo esto, es porque nos está revelando la voluntad del Padre. Dios quiere dar a sus hijos cosas. Dios quiere hacerlo. Pero no son las cosas que tú crees que son mejor para ti. Son las que Él cree que son mejor para ti. Si entonces tú tomas tu oración y la haces conforme a tu voluntad, deseando que la voluntad de Dios se acople a tu voluntad, esa oración no será escuchada, no será respondida. Las palabras de Cristo deben permanecer en nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando esto se hace? Bueno, que cuando las palabras de Cristo permanecen en nosotros, hermanos, nosotros no vamos a estar orando cosas que son, por supuesto, desviadas de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? En la medida en la que nos llenamos de las palabras de Cristo, se nos pone un tropiezo, un obstáculo a oraciones vanas, a peticiones indebidas. Porque en la medida en la que uno se llena de la palabra del Señor, nuestras peticiones comienzan a cobrar la forma de la voluntad del Dios al que oramos. Hay un texto sumamente citado por muchas personas, mutilado, y cuando lo citan completo, descontextualizando. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y Él? ¿Quién no se lo sabe? Creo que el problema con el cristiano moderno no es que se sepa versículos como este. Es que no entiende lo que está diciendo. Y como tiene un falso entendimiento acerca de algunas cosas, termina teniendo una práctica falsa, conforme al mal entendimiento que tiene. Una práctica mala obedece a un mal entendimiento de la palabra de Jehová. Pero el texto dice claramente, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que significa? No significa, bueno, yo creo en Dios. Ahora, todas las peticiones de mi corazón, todas Él me las dará. No, muérgano, no es eso lo que dice el texto. Con el perdón de los muérganos. Todos somos muérganos en algún sentido, hermano. Todos hemos pecado delante de Dios en esto, en algún sentido, pretendiendo que Dios doblegue su brazo delante de nosotros. Hasta los santos de la Escritura llegamos a ver que lo hicieron. David, cuando vino el castigo de Dios por el asunto de Betsabé, la mancha que tuvo delante del Señor, cuando vino el castigo sobre él, pretendió que con la oración le fuera quitado lo que Dios le había colocado como castigo. Ayunó, oró, se afligió y todo, y cuando se murió el niño, se levantó, se vistió, se lavó la cara y todo el mundo, ¿qué es esto que hiciste? Mientras vivía estabas ahí, y ahora que murió, pues, no pasó nada. Te viste, te lavas la cara y... Bueno, nada, que bueno, de repente puede ser que Dios cambiara de opinión, pues, y por eso hice eso. ¿Qué estaba esperando David? Que la palabra de Dios cambiara, que la voluntad de Dios se acoplara a la de él, aunque lo que él estaba pidiendo era contrario a la voluntad de Dios. No debemos esperar nada que sea contrario a lo que Dios juzga mejor. No es una oración verdadera hacerla así. Pero cuando alguien está lleno de las palabras de Dios y comprende la voluntad de Dios con respecto a un asunto, y su delicia está en agradar al Señor, no va a tener peticiones que van en contra de la voluntad de Dios. Digo, somos falibles. Podemos errar en muchas formas. Pero lo cierto es que el Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos anhela celosamente, nos va a guiar para que sepamos orar como debemos orar.
Pon tu delicia en el Señor. ¿Qué significa eso? Quien está deleitado en el Señor no va a estar buscando pedir cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Le preocupa qué es lo que le agrada al Señor cuando va a pedir. Y dice, ¿será que realmente las palabras del Señor son estas las que yo estoy orando? ¿Será que la voluntad de Dios es esta la que mi voluntad está procurando? ¿O estoy pretendiendo que el brazo del Señor se doblegue para hacer lo que yo quiero hacer? Para que Él haga mi voluntad. ¿Será que quiero reducir al Dios grande, soberano y todopoderoso a un pequeño muchachito demandado que haga lo que yo quiero? Muchos cristianos a veces, en iglesias incluso reformadas, en donde no hay decreto, arrebato, declaro y todo lo demás, están pretendiendo que Dios debe doblegarse a la voluntad de ellos para lo que ellos piden. Porque no se ocupan primero en colocar su delicia en el Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que te agrada? Porque me deleita agradarte. Y por eso quiero pedir algo que te agrade. Y cuando hay algo que me agrada a mí, me preocupa que si me agrada a mí, no te vaya a agradar a ti. Estas condiciones pueden suceder a veces, hermanos, también. Se puede dar que estas oraciones salgan así, pues, como diríamos con el argot popular, chuecas. Quizá también asusadas por falsas expectativas que crean las interpretaciones aisladas de algunos pasajes. O sin duda esto pasa en muchas iglesias. Porque es más fácil, por ejemplo, decir, Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Antes que decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no estoy diciendo que no sea verdad Mateo 21:22. Es que cuando se aísla del contexto general de las Escrituras y se le da una interpretación que no concuerda con otros pasajes que hablan de lo mismo, ahí hay una violación de la palabra del Señor. Está torciendo la palabra del Señor. Se le está dando un sentido a esas palabras que no le fue dado por el Señor. Es poner a mentir al Señor. O en el mejor de los casos, mentir en el nombre del Señor. El mejor de los casos. Sigue siendo horrible. Y un pecado blasfemo. Estas expectativas falsas, por interpretaciones aisladas, toman pasajes como este, Mateo 21:22, que hemos nombrado, Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Marcos 11:24, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Entonces, nuevamente tenemos aquí dos extremos, porque está un extremo por allá que toma estos textos y los aísla de su contexto holístico en las Escrituras. No le interesa saber si debe pedir o no conforme a la voluntad de Dios, si la palabra de Cristo debe permanecer en él para él pedir realmente algo en el nombre de Cristo, como Cristo mismo mandó. No le interesan estas cosas, sino que un texto aislado dice que pidamos y él nos dará. Ahí entonces están tomando a Dios como un medio para alcanzar un fin. El fin ni siquiera es la gloria de Dios, el deleite del Padre. El fin es la satisfacción del ego, de lo que yo quiero que Dios me dé. Entonces Dios se vuelve un medio para yo alcanzar mi fin. La oración es la herramienta con la que manipulo a ese medio para alcanzar mi fin. Pero el otro extremo también es igual de blasfemo. El otro extremo puede creer, por supuesto, que no debe manipularse a Dios para sacar de él cosas. Pero entonces se retiene de creer con convicción que si con fe grande en el Señor, con confianza y seguridad, nos acercamos pidiendo lo que Él en su voluntad concede, realmente lo recibiremos. Mientras este lado tiene un problema con la credulidad, con una falsa expectativa de una interpretación equivocada, el otro lado sufre de incredulidad. No se acercan al Señor con confianza creyendo que en Él hay, y por eso no son galardonados por el Señor. Tienen en un sentido vanas repeticiones. No tienen la confianza de acercarse a Dios como dice la palabra del Señor, como vimos en el primer punto. Sabiendo que si lo que están pidiendo es conforme a la voluntad del Señor, para decir, Padre, danos esto que tú has prometido, e insistir en ello porque Dios lo ha prometido. Hay cierto reconcomio en el corazón, cierta cosa que los detiene, y eso es incredulidad.
A veces la incredulidad es lo que está haciendo que más bien las personas que profesan fe dejen de orar. No es que no recibo respuesta. De las pocas oraciones que has hecho, probablemente no recibes respuesta porque no hayas pedido conforme a su voluntad. O quizás no oraste con fe, porque hay que acercarse confiadamente y con fe. Nuevamente Calvino dice en un comentario al respecto: aunque Dios ha prometido hacer todo lo que su pueblo le pida, no les permite una libertad desenfrenada para pedir lo que se les ocurra, sino que al mismo tiempo les ha prescrito una ley según la cual deben orar. Y sin duda, nada es mejor para nosotros que esta restricción. Porque si a cada uno se nos permitiera pedir lo que quisiéramos, y si Dios nos complaciera en nuestros deseos, sería muy malo para nosotros. Hermano. No recuerdo ahorita, pero me viene a la mente alguien que dijo: ¿en dónde estaría yo si Dios me hubiese concedido todas aquellas malas cosas que sin saber yo estaba pidiendo? Es una paráfrasis, no recuerdo bien quién lo dijo. Sé que alguien que no soy yo lo dijo. Estoy diciendo un eco en paráfrasis. Pero es lo mismo que está diciendo Juan aquí. Juan Calvino me refiero. Bueno, y concuerdo también con Juan el apóstol. Todas estas cosas, cuando estamos pidiendo, si nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos, por supuesto, la seguridad de que Él lo va a hacer. Debe venir a nosotros esta confianza en nuestro corazón, ser sobrecogidos de seguridad, de estabilidad, de sosiego. Que cuando la palabra del Señor dice: por nada estéis angustiosos o en angustioso afán, sino sean conocidas delante de Dios por medio de súplica y ruego con acciones de gracia nuestras peticiones, eso debe venir a nosotros con una seguridad en el corazón. Nuestro Dios nos ha abierto la puerta por medio de Cristo para que entremos a su presencia. Y si lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, debería haber una seguridad en nuestro corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No es para que entremos a la presencia del Señor a pedir cosas que son contrarias a su voluntad. Mire, hermano, el orgullo humano es muy astuto. Porque estamos hablando, por supuesto, de personas que profesan fe cristiana y que se presentan delante del trono del Señor con algunas oraciones. Y el orgullo puede embalsamar de evangélica una petición que es contraria a la voluntad de Dios. Y podemos creer que es evangélico aquello que pedimos, mientras evidentemente es contrario a la voluntad de Dios. David pudiera haber dicho, mientras estaba en su trance recibiendo el castigo que Dios mismo le había dicho que le había colocado por su maldad, que él estaba apelando a la misericordia, y como Dios es misericordioso, podía extender su misericordia. Su piedad. Son muchas tus piedades, Señor. Y es verdad que son muchas sus piedades. Y es verdad que Dios es muy misericordioso. Y es verdad que Dios salva de la muerte a muchas personas. Entonces toman verdades de aquí y allá, y luego elaboran de una manera muy artificial una oración que al final del día está rogando algo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero pretenden que Dios, por la fraseología que utilizan, por palabras de manera o forma evangélica, sino en sustancia, conforme a la voluntad de Dios, Dios les va a escuchar. Porque quizá al final de la oración dijeron en el nombre de Jesús, y es como un chip que se le pasa a Dios. Es como un switch que cuando le das en el nombre de Jesús, el boom, dice, alguien dijo en el nombre de Jesús, tengo que ir corriendo a cumplir lo que esa boca haya dicho. Eso es por aquel lado, el de una credulidad desenfrenada y pervertida. Pero del otro lado está la incredulidad, en la que no se acerca a Cristo pidiendo al Padre, pidiendo en el nombre de Cristo con seguridad de recibir aquello que Dios mismo ha prometido dar. Y ambas son condenables delante del Señor. Entonces, al final de cuentas, de las pocas personas que oran, del porcentaje que hablábamos en la introducción, aquellos que dicen, no he recibido la respuesta que quería, no he recibido algunas respuestas, o en general no he recibido ninguna respuesta, ¿será que pudiera ser que estuvieras pidiendo no conforme a la voluntad de Dios? Que en vez de que sea que Dios no escucha ninguna oración ni responde, que Dios se le acabó el poder, que Dios no tiene interés en el bien de sus hijos, que Dios no ama a sus hijos, que los ruegos de sus hijos caen en el piso,
que no tiene las lágrimas de sus hijos en redoma, como dice su palabra miente, tú estás bien, él es el que está mal. ¿O no será como dice Santiago capítulo 4, versículo 3? Pedís y no recibís porque pedís mal. Otra versión dice, pedís con malos propósitos. Importante acotación. ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy pidiendo realmente? Y termina diciendo Santiago, para gastarlo en vuestros placeres. ¡Ay, ay, ay! Venga ahora, hermano, que no estoy diciendo que pedir algo que pudiera traer o contribuir en el placer de nuestras almas o de nuestros cuerpos incluso, sea malo en sí mismo. Porque pedir por los alimentos traen placer al paladar, al cuerpo, la saciedad. Estas cosas son muy buenas y causan placer a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y pedir por los alimentos no es pecado. Pero Dios nos ha dado permiso para pedir por ello. Nos ha dicho que le pidamos a Él nuestro pan diario. Entonces, no hacerlo, por supuesto, se vuelve una incredulidad nuestra. Pero cuando no investigamos cuáles son los propósitos mediante los cuales nos estamos acercando en oración a Dios y pedimos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, pedimos mal o con malos propósitos, cosas que pudieran ser buenas, no se nos va a contestar la oración. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal o con malos propósitos. El comentario Jamieson, Fawcett y Brown dice, en la medida en que la voluntad de Dios no es la nuestra, no permanecemos en la fe y nuestras oraciones no son aceptadas. Sencillo. Y usted pudiera creer que tiene mucha fe cuando está orando eso que está pidiendo y está pidiendo mal. Porque en este contexto no importa qué cantidad de fe tengo. Pero es que la Biblia dice que si tuvieras un fe como un grano de mostaza vas a tirar ese monte de aquí para allá. Entendiendo bien que eso es una figura, que dice por supuesto que una pequeña fe pueda realizar grandes cosas. Recuerde que la fe no se mueve sola como si fuera un ente abstracto que tiene poder de conceder al individuo que lo utiliza lo que a la fe le dé la gana conceder. Es Dios quien hace las cosas. Así que tú puedes tener una cantidad de fe ilimitada en que cualquier cosa te va a ser concedida, pero si eso no está conforme a la voluntad de Dios, en realidad no estás permaneciendo en la fe. Porque no es la fe sustentada bíblicamente. Es una aceptación que tú tienes intelectualmente de que eso va a hacerse así, pero eso no es necesariamente así. Si no es conforme a la voluntad de Dios, sencillamente vas a pedir y no vas a recibir. Alford, en su comentario dice, si conociéramos la voluntad de Dios y nos sometiéramos a ella de todo corazón, nos sería imposible pedir algo para el espíritu o el cuerpo que Él no debería realizar. Y creo que Alford aquí en todo el punto ha martillado en la cabeza del clavo. Nuestro problema no es que Dios no tenga el poder de contestar oraciones. Nuestro problema ni siquiera es, como veremos en el tercer punto, que Dios no tenga el corazón o el deleite de escuchar las oraciones de sus hijos. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema no está en Dios. Nuestro problema está en nosotros. Nosotros tenemos el problema. Porque o oramos mal o no oramos. Y luego entonces se irrita contra Jehová nuestro corazón después de haber torcido nosotros mismos nuestro camino en este contexto de la oración. Pero cuando vamos a las Escrituras, y de hecho vamos a la experiencia, a la práctica de cristianos que realmente practican la oración como es debido, entonces nos damos cuenta, si somos honestos, que nosotros tenemos el grado de responsabilidad mayor en lo que tenemos delante de nosotros. Que este mal ha acontecido de esa manera porque nosotros o no oramos o oramos mal. O no nos presentamos con confianza delante del Señor, o nos presentamos con una confianza en algo que Dios no ha dicho que va a dar. ¿Qué podría malir sal? Ya salió mal algo, ¿verdad? 1.3. Él nos oye. Oh, qué maravilloso es este Dios. Hermanos, si tomamos en consideración que la palabra del Señor dice que tenemos amplia y generosa entrada al trono de la gracia para encontrar, hallar misericordia para el oportuno socorro mediante la sangre de Cristo, nada más el hecho de pensar que tenemos esa entrada amplia debería llenar nuestro corazón de un gozo que no se puede describir en palabras. Un gozo inefable.
que no se puede describir en palabras. Cuando un creyente entiende realmente lo que Dios le ha concedido por medio de la oración, debería estar no solamente tan contento y satisfecho, sino constante, frecuente, movido a la oración constantemente. El salmista dice, estaba dando vueltas en mi cama y no aguanto, tengo que pararme a orar, mi carne te anhela. Doy vueltas en mi lecho. Y el creyente de hoy, bueno, si tú le echas agua para despertarlo, puede ser que todavía siga durmiendo húmedo pensando que está nadando en una piscina, en un resort por allá de un viaje de vacaciones. Incluso haciéndolo no lo hacen. Qué contradicción. Pero Él nos oye. Sí, Él nos oye. ¿Y por qué es necesario recordar y reafirmar esto? Porque como dije al principio, por más que sea obvia esta afirmación en las Escrituras, nos comportamos o vivimos como si aquel que creó el oído no oyese, que nos dio a nosotros la facultad de percibir las ondas sonoras, con un buen pabellón auricular para recibirlas. Pero Él debe ser que como está muy lejos, no llegan nuestras palabras allá. Él no oye. El que hizo el oído no oye. De hecho, el Salmo 94:9 lo hace de manera retórica. El que hizo el oído no oye. Hermanos, Dios no sufre de sordera. Esto también va para los que quieren gritarle a Dios, que se parecen más a los adoradores de Baal contra los que se enfrentó Elías que a los cristianos de la Escritura. Creo que eso decía Arthur Pink, me parece, en su exposición sobre los 10 mandamientos. Creo. Dios no sufre de sordera. Él nos oye, hermanos. Proverbios 15, versículo 8, en la sección B del versículo, la segunda parte, dice, la oración de los rectos es su deleite. ¡Qué increíble! Hermano, usted puede agarrar un impío y que ese ofrezca con un montón de joyas preciosas y de cosas de alto valor en el mundo, para ofrecerlo al Señor. El Señor dice, es una abominación, es abominable. A Dios no le da gana de vomitar, pero hablando en términos humanizados, le daría gana de vomitar. Eso es una abominación, que es asqueroso en su presencia, es aborrecible. La oración del incrédulo, del impío. Pero ¿qué dice de los justos? Pero mire usted esta belleza, hermano. ¿Es que no es increíble esto? Que el Señor se deleite en que usted ore. Ahora le pregunto, ¿oras? El Señor se deleita en la oración de los rectos y los rectos hoy no quieren orar. Creo que era Thomas Watson, si mal no recuerdo, que decía que él está mucho más dispuesto a conceder que nosotros dispuestos a ir a una oración. Y no lo dudo. Dios es bueno en gran manera. Dios es misericordioso. En Él hay mucha gracia y abundante favor. Y el rostro que le busca no será avergonzado. Le hallarán si se acercan a Él con fe. Porque Dios ha dicho que la oración de los rectos es su deleite. Usted ya entiende que el recto no va a estar pidiendo cosas incorrectas, cosas injustas, peticiones que van en contra de la voluntad de Dios. No, porque el recto quiere agradar a Dios. Y cuando él pide aquello que agrada a Dios, Dios lo ve, le escucha y dice, qué agradable sujeto. Qué agradable es escuchar a mi hijo pedirme lo que yo le quiero dar. Eso es una simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Bueno, cuando dos cosas diferentes actúan de una manera tan consecuente, tan armónicas entre ellos. Dios se deleita en nuestro ruego y nosotros nos deleitamos en orar al Señor pidiendo su voluntad. Sucede así con el verdadero cristiano, porque Él tiene un oído para nosotros. Mira el Salmo 145:19, mira lo que dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Hay aquellos que habrán cristianos el día de hoy que dicen, Dios va a cumplir tu deseo. Anda, hombre, cumplirá el deseo de los que le temen. Porque cuando el temor de Dios está en nuestras mentes, no pedimos algo que es temerario, que va contra Dios, que reta a Dios, que va contra la voluntad de Dios. Y por eso cumple el deseo de los que le temen.
sea un individuo, sea una familia, sea una iglesia o comunidad de iglesias, si oran con temor de Dios, buscando la voluntad de Dios y pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Él cumplirá el deseo de los que oran. Hermanos, esto no puede arrancarse de la palabra del Señor. Por supuesto que le echamos palo a aquellos que quieren torcer la palabra de Dios para pretender que Dios les dé cualquier cosa que les dé la gana. Lo quitamos de en medio, es una mala interpretación de la palabra del Señor. Pero también debemos quitar de en medio cualquier pretensión de que no podamos acercarnos a Dios para pedir y tener la confianza de que Él va a dar todas las cosas que Él ha prometido dar. Aún más allá de ello, tanto nos oye el Señor, tal es la disposición de Dios para con sus hijos. El Salmo 139:4 dice: aún antes de que esté la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Increíble. Él no solamente se deleita en nuestra oración, en un sentido está esperando que oremos conforme a su voluntad. Está esperando que oremos. Él ya conoce nuestras palabras antes de que sean pronunciadas, verbalizadas. Está en nuestro corazón, está en nuestro pensamiento, nuestra boca aún no se ha abierto, nos hemos hincado de rodillas, no hemos pronunciado aún una palabra, y en el cielo nuestro Dios sabe absolutamente todo lo que está a punto de salir de nuestra boca, y Él está deleitándose en que el corazón de su Hijo se está abriendo para pedir: Señor, haz tu voluntad en esto, y Él: sí, Hijo, lo haré. Gran parte de muchos cristianos que no oran pierden de vista que precisamente el centro de la oración es este: Dios nos oye. Y es tan bueno el Señor que aunque pidiésemos mal, hermano, Dios va a corregir nuestra oración. Aquellos que se quejan, por ejemplo, que dicen: no he recibido una respuesta, ¿no será que la respuesta era no? Aquellos que dicen: no era la respuesta que esperaba, entonces esperabas que no hiciera Dios su voluntad, sino la tuya. Porque si lo que ha respondido es la voluntad de Dios, ¿por qué no te es agradable, no te es perfecta? Si nosotros tuviésemos aprecio de esto que dice la palabra del Señor, que Él nos oye, que tenemos esta confianza, que si pedimos conforme a su voluntad, se nos ha asegurado el deseo cumplido. Si atesorásemos esto en nuestro corazón y viviéramos conforme a esto. Habrá muchos ahora que escucharán esta predicación y sencillamente dirán: pues, amén, gloria a Dios, palabra de Jehová. Volverán a sus casas y no orarán. No van a orar. Pero toda la Escritura habla diciendo precisamente que Dios tiene atención, que Él oye. Por ejemplo, en cierta ocasión, mediante una situación figurada, Cristo enseñando sobre la oración y sobre la frecuencia y la insistencia en la oración, decía: cierta viuda quería que le hicieran justicia, pero el juez de ese lugar era un juez malo, injusto. Pero como la viuda insistía en que le hicieran justicia, importunando al juez, el juez se obstina y dice: ya está bueno, ya voy a hacerle justicia a esta mujer porque me ha obstinado de tanto pedir a cada rato. Para que me deje tranquilo, le voy a hacer justicia. Y le hace justicia. Cuec. Lo que enseña nuestro Señor Jesucristo respecto a la oración y a la naturaleza del Padre respecto a esto es que los hijos de Dios deberían ser constantes y frecuentes en pedir al Señor. Porque si un juez injusto puede hacer justicia, lo que es contrario a su naturaleza, por la insistencia y la frecuencia de pedir algo bueno como es la justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el juez de toda la tierra y que tiene disposición a hacer con justicia natural lo que es correcto, dará abundantemente a los hijos que piden confiados en Él? Desechemos ya la incredulidad y acerquémonos confiadamente en oración al Señor, a pedir las abundantes cosas que Él ha prometido dar. Dices: soy corto en sabiduría, es que no entiendo. Es que no pides al Señor, porque Él ha prometido dar sabiduría. ¿Por qué no pides sabiduría? Él ha prometido dar entendimiento a sus hijos, porque no pides entendimiento. Y tantas buenas cosas que el Señor ha prometido en su bendita palabra dar. Y sencilla y llanamente
Por un lado no las recibimos porque pedimos mal, y por otro lado, por supuesto, no las recibimos porque nunca las pedimos. Decía alguien hace un tiempo, de manera figurada, ¿no? Para tratar de expresar la idea. No digo que suceda materialmente así, porque es imposible, pero de manera figurada decía, hay muchos cristianos que van a llegar un día al reino de los cielos, ¿no? Van a entrar al reino de los cielos y de repente van a voltear y ese montón de bendiciones que están allí, bueno, esas eran tuyas, pero como nunca las pediste, nunca se te dieron. Es sumamente lamentable que el cristiano, teniendo esa entrada confiada al trono de la gracia para recibir todo lo que necesita de parte de Dios para que el Hijo de Dios sea forjado en ellos y ellos sean benditos en esta tierra, no lo reciban porque ellos no oran, porque son incrédulos en realidad, porque no creen que Dios es poderoso para hacerlo y no piden conforme a la voluntad de Dios para recibirlo. Punto número 2 y final. El punto número 2 es el texto número 15, o versículo número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este texto es, por supuesto, la conclusión única, lógica y válida que tiene el texto anterior. Dice en cualquier cosa que pidamos, pero ha dicho anteriormente, si sabemos que Él nos oye. ¿Cómo nos oye? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Nos acercamos a Él sabiendo que tenemos esta confianza, pedimos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, ¿qué dice la Escritura? Que cualquier cosa que pedimos en esa condición, la condición que Dios mismo colocó, dice, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermano, escuche eso. ¿Sabe qué significa eso? Está significando que al momento de la oración hecha con fe delante de la presencia del Señor, pidiendo aquello que es la voluntad del Señor, es sobrecogido el individuo, la iglesia, la familia, lo que sea, de una seguridad en el corazón de que ya tienen lo que han pedido. Eso es fe en la oración verdadera. La seguridad de haber recibido aquello de parte de Dios, aunque aún no ha sido hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nota el contraste, sabemos que tenemos las peticiones. Si son peticiones, si están en estado de peticiones, evidentemente no se ha cristalizado, no se ha materializado. Sigue siendo una petición, estoy pidiéndola. Pero dice, sabemos que tenemos. Por supuesto, sería una forma paradójica para el mundo incrédulo. Por eso lo estás pidiendo, porque no lo tienes. Bueno, en Dios funciona distinto. Si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sabes que Él te oye, entonces sabes que tienes, que has agarrado. El vocablo griego significa allí, tienes posesión de aquello que le has pedido. No lo ves cristalizado, pero sabes que tienes la petición que le has hecho. Embarga el corazón una seguridad tal que él sabe que posee lo que ha pedido, aunque sus ojos aún no lo ven. ¿Qué es esto? Es una invitación a orar en conformidad a la voluntad de Dios con frecuencia, sinceridad, y es un llamado a la confianza en el Señor. La verdadera fe que se presenta delante del Señor humilde, rogando conforme a su voluntad, sabiendo que en Él hay, termina siendo galardonada por el Señor. El viejo Spurgeon decía, lo hemos suplicado en oración, en un sermón sobre la oración bastante gustoso. Lo hemos suplicado en oración, entonces levantémonos de rodillas, no solo con la esperanza de recibir lo que hemos pedido, sino creyendo que seguramente lo tenemos. ¿Sabe qué me recuerda esto? Aquel gran ejemplo de fe y oración, George Mueller. Si usted no sabe nada de la vida de ese siervo, de ese esclavo del Señor, investigue un poquito. George Mueller no tenía ni 2 peniques en el bolsillo y fundó orfanatos hasta decir basta. Viajó predicando por un montón de países sin tener ni medio, nunca.
Nunca tenían ni medio. En los orfanatos, los huérfanos, para la redundancia, evidentemente en los orfanatos hay huérfanos, ¿no? Pero bueno. Aquí había un orfanato y no había huérfanos, así que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo comían los huérfanos de los orfanatos? Si ellos no tenían dinero y no recibían dinero de nadie y no pedían dinero a nadie. ¿Sabe qué hacía George Mueller? Se clavaba de rodillas, de horas y horas, rogando: Señor, estos niños tienen hambre y tú eres el padre de huérfanos, dice la palabra. Dales comida a tus huérfanos. Y hay tantos testimonios, hermanos, escritos de este hombre. Más de 70,000 peticiones él escritas, confirmadas. 70 años de ministerio. Vivió hasta los 90 y pico. Cuando murió, murió hincado de rodillas orando. 200 veces había leído toda la Biblia, 50 de ellas de rodillas. Ay, hermanos, ay, hermanos. En Dios no está la falta. En Dios no está la carencia de poder. En nosotros está la carencia de fidelidad. No tenemos fidelidad, no vamos a Él en oración. No pedimos a Dios confiando en que Él va a dar lo que Él ha prometido dar. A veces resultan tan inverosímiles los ejemplos de este hombre con respecto a su vida. Estoy trayendo solamente un ejemplo por nombrarlo. Tengo un montón de ejemplos. Yo no quiero volver el sermón anecdótico. Quiero que la palabra del Señor fluya en medio nuestro. Pero esto sirve como una ilustración a lo que estamos hablando. Es tan increíble las cosas que ocurrían. Él terminaba de orar y de repente le tocaban la puerta. Un carruaje con pan. Mi señor, traemos estos panes para acá, para el orfanato. ¿Por qué? Los llevábamos al rey y el rey le dijo que no les gustó porque quedaron muy dorados. Y dijimos, bueno, vamos a dárselo a los huérfanos para que no se pierdan. El señor mandó pan. Adelante, pase usted. Luego pasaba el lechero, se le rompió una rueda. Oye, no puedo llevarme toda esta leche con esa rueda y se va a dañar la leche. Mejor le damos a los huérfanos que están en el orfanato la leche. Pan y leche. Usted lee eso y usted dice, ¿estará mamando gallo George Mueller? Como dice el argot popular, ¿me estará mamando gallo? Son testimonios del poder de Dios obrando en función del bien de aquellos que piden con fe. Y que piden conforme a su voluntad. Y Dios quiere obrar en favor de ellos. Pero tenemos una generación que o no pide o pide mal. ¿Y qué clase de iglesia queremos ser nosotros? ¿La que no pide o la que pide mal? ¿O queremos estar en el centro de la voluntad de Dios? Y orar con denuedo, frecuencia, constancia y fervor, sabiendo que si Dios ha prometido algo y lo pedimos, Él lo hará. John Knox frecuentemente oraba: Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Él tuvo Escocia antes de morirse. Y logró hacer lo que muchos otros le habían soñado hacer. Porque sabía que Dios había prometido a sus hijos poseer la tierra de aquel que es cabeza de las naciones. Entre las estadísticas que realicé en mi investigación, no las tomé estas para el sermón, obviamente, pero me viene a la mente ahorita que el porcentaje de peticiones que normalmente están en las oraciones de quienes fueron encuestados, casi un 90%, poco menos de 90% de las personas oraban por su bienestar. Y hay una lista con una barra porcentual que se va haciendo cada vez más chica. Creo que esta era de Barna o de Nelson, no recuerdo cuál era la casa encuestadora, pero de último por allá estaban las misiones, estaban los que tienen la necesidad del alcance del evangelio, las cuestiones que Dios ha prometido dar, ocupaban el último lugar de las oraciones de los pocos que oran. Es que nos hemos despegado tanto de la voluntad de Dios, o desconocemos tanto la voluntad de Dios. Estamos tan centrados en nosotros mismos que ya nuestra oración no da más. No ve más allá de nuestras propias narices.
No ve más allá quizás de nuestro propio refrigerador, y con esto no estoy diciendo que no podemos pedir a Dios nuestra comida. Vivimos en un país con muchas dificultades. Por favor, no entienda que estoy diciendo que no debemos orar por nuestra alimentación. Nuestro pan diario está enseñado en el Padre Nuestro, debemos pedir hoy. ¿No es así? Pidamos a Dios el Padre Nuestro, con el Padre Nuestro. Pidamos a Dios nuestro pan diario. Pero ¿por qué se nos olvida que venga a nosotros tu reino también es una oración que debemos hacer y que Dios lo ha prometido? Porque nuestras oraciones parecen más estar centradas en el pan que en el reino. No estoy diciendo que no se ore por el pan, insisto por segunda vez. Porque nuestras oraciones parecen estar más centradas o únicamente limitadas a algunas particulares peticiones que rondan nuestro placer o necesidad en todo caso. Más que el avance del reino de Cristo, la iglesia del Señor, el alcance de las almas que están en camino al infierno y ser destruidas, la destrucción de una nación por medio de gobiernos impíos, etcétera, las guerras que hay entre países, etcétera, tantas cosas con las cuales nosotros en las Escrituras nos ha dado el Señor la promesa de que si pedimos por estas cosas, las concede. Su orden, su decencia, su voluntad. Las ha prometido. ¿En qué están abundando nuestras oraciones? ¿Qué está pidiendo nuestra oración? Con todo y ello, aunque esta reflexión con la que estoy culminando el mensaje no es con lo que quiero que se quede, permítame dar dos pensamientos respecto a esto, para poder concluir. Jamieson, Fawcett y Brown, nuevamente en su comentario dicen, ninguna de nuestras oraciones pasadas, ofrecidas con fe, según la voluntad de Dios, se pierde. ¿Usted entendió eso? Ninguna. Ninguna oración nuestra que hayamos hecho con fe según la voluntad de Dios se pierde. Si esta es la confianza que tenemos, eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿por qué no orar? ¿Por qué no ser más frecuentes en la oración? ¿Por qué no ser más constantes en llenarnos de la palabra de Dios y orar a Él con sus palabras? Y lleno nuestro corazón de la abundancia de las Escrituras, elevar entonces nuestro ruego y súplica conforme a la voluntad de Él que está expresada en las Escrituras. Él ha prometido darnos aquello. ¿Por qué no orar? Y el último pensamiento, nuestro Dios escucha nuestras oraciones y espera que pidamos conforme a su voluntad, porque en realidad Dios desea bendecirnos conforme a su voluntad profundamente. Desea derramar muchísimas bendiciones sobre nosotros y espera que nosotros elevemos nuestra mirada a Él, clamando por esas bendiciones que Él quiere darnos. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre, Señor, te rogamos esto, como los discípulos dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y dos cosas involucra esta petición que hacemos. Enséñanos a orar, primero, involucra que oremos. Obviamente no se puede orar sin orar, Señor, así que ayúdanos a orar. Y en segundo lugar, ayúdanos en el cómo. ¿Cómo orar, Señor? Que tu Espíritu Santo nos dirige porque a veces no sabemos cómo pedir, dice tu Escritura. No sabemos qué es lo conveniente y a veces podemos pedir mal, Señor. Pero tú eres un Dios tan bueno que aún a pesar de que tus hijos articularan mal sus palabras o incluso desconociendo pidiesen mal, tú negarás estas cosas porque tú eres bueno.
porque eres bueno, Señor. Porque si nosotros te pidiésemos a ti un alacrán, tú no nos darías el alacrán para que nos pique y nos haga daño. Así como si te pedimos a ti alimento, no nos vas a dar una piedra o un alacrán. Si nosotros te pidiésemos un alacrán o algo para hacernos daño, tú eres tan bueno que no lo vas a hacer, Señor, no lo vas a permitir. Nos enseñarás más bien a pedir lo que es correcto y te complacerás, te deleitarás al escucharnos pedir lo que tú nos quieres dar. Y ahí operará esa simbiosis, Señor, en el Dios que quiere derramar sus bendiciones sobre sus hijos y los hijos que quieren complacer a su Padre Celestial pidiendo conforme a esa voluntad. Oh Dios, ayúdanos a ser individuos, a ser cristianos, a ser familias cristianas, iglesias cristianas que oramos a ti sabiendo que tú nos oyes, con fe, pidiendo conforme a tu voluntad. Y que los ejemplos que tenemos, los testimonios que tenemos no son en las escrituras, sino rodeándonos. En que tú has escuchado las oraciones y has cumplido el deseo de los que te temen. Venga a nuestra vida, Señor, como un aliento para recordarnos que esta es nuestra confianza, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y que si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Así que te pedimos esto ahora, sabiendo que tenemos esta petición que te estamos haciendo, porque es tu voluntad. Danos el orar, Señor, y el orar conforme a tu voluntad. Enséñanos a pedir, sí, que te pidamos todo, Señor, pero que todo lo que te pidamos sea conforme a tu voluntad. Que cada paso, cada palabra, cada cosa, cada aspiración, cada afecto, cada decisión, toda sea colocada delante de tu presencia en oración y en petición, con ruegos y súplicas y con acciones de gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Cristo a ti oramos. Amén.